Mis padres me echaron de casa a los 15 llamándome inútil, para invertirlo todo en mi hermano. Una década después, mi pastelería es un éxito y ellos están en la ruina. Ahora me suplican vivir conmigo, pero les recordé que mi hogar no es refugio para quienes me abandonaron. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Xochitl. Y esta es la historia de cómo aprendí que la sangre no te hace familia, pero el chocolate a veces puede salvarte la vida. Todo comenzó una noche de noviembre, una de esas noches en Guadalajara donde el frío no avisa, simplemente se te mete en los huesos como un ladrón. Yo tenía 15 años. 15 años y un suéter delgado que no era rival para el viento que soplaba desde el norte, arrastrando el olor a tierra mojada y a promesas rotas. Estaba parada en la banqueta, bajo la luz parpadeante de un farol que parecía a punto de rendirse. Frente a mí, la puerta de mi casa, la única que había conocido en mi vida, estaba cerrada. Unos segundos antes, esa puerta se había azotado con una fuerza que hizo vibrar el suelo bajo mis pies. El eco de ese portazo todavía retumbaba en mis oídos, mezclado con las últimas palabras de mi madre. Ya estoy harta, esta casa no tiene dinero para mantener a una inútil como tú, prefiero invertir cada maldito peso en tu hermano Tadeo que desperdiciarlo en tus tonterías. Sus palabras no fueron un susurro, fueron un grito desgarrado, lleno de una furia que yo no comprendía. Salieron de su boca como veneno, y cada sílaba se sintió como un golpe físico. A mis pies, una bolsa de plástico negra, de esas para la basura, contenía todo mi mundo, 2 cambios de ropa, mi cepillo de dientes y un cuaderno de dibujo con las esquinas dobladas. Mi padre, Ramiro, se había quedado parado detrás de ella, en el umbral, con la mirada clavada en el suelo. No dijo nada. Su silencio fue una traición más ruidosa que el grito de mi madre. Pude ver, por el rabillo del ojo, la silueta de mi hermano mayor, Tadeo, asomado por la ventana de la sala. No había tristeza en su rostro, ni siquiera sorpresa. Había una sonrisa torcida, una mueca de triunfo que me heló la sangre más que el propio frío. Él había ganado. Todo había explotado por una estupidez, o al menos eso parecía en la superficie. Había descubierto que el pequeño fajo de billetes que guardaba celosamente en una caja de galletas vacía, dinero que había juntado por meses haciendo mandados para los vecinos para pagar un curso de repostería básica, había desaparecido. Cuando confronté a mi madre, ella no lo negó. Me dijo, con una calma espantosa, que Tadeo necesitaba una nueva consola de videojuegos. Él necesita distraerse, pobrecito, dijo, todos sus amigos ya la tienen. Es importante para su estatus social. ¿Y mi curso?, le pregunté, con la voz temblando. ¿Mi futuro no es importante? Fue la primera vez que le alcé la voz. La primera vez que cuestioné el orden sagrado de nuestra casa, donde Tadeo era el sol y yo era un satélite invisible que giraba a su alrededor. La bofetada que recibí como respuesta fue tan rápida que apenas la vi venir. Mi mejilla ardió, pero lo que más me dolió fue la mirada de odio en sus ojos. Fue entonces cuando gritó. Gritó que yo era un gasto, un estorbo, una inútil. Y luego, me empujó hacia la puerta. Ahora, la puerta estaba cerrada. La luz del porche, que siempre dejaban encendida hasta que mi papá se iba a dormir, se apagó con un clic seco y definitivo. Me habían borrado. En un instante, pasé de ser una hija a ser un problema resuelto. Me quedé ahí, temblando, no solo de frío, sino de una incredulidad tan profunda que me paralizaba. Esperé, tontamente, a que la puerta se abriera. A que mi papá saliera a decirme que era una broma de mal gusto. A que mi mamá, arrepentida, me pidiera que volviera a entrar. Pero la casa permaneció en silencio, oscura y ajena, como la casa de un extraño. Y en ese silencio, bajo esa luz moribunda, entendí que estaba sola. Completamente sola. El frío me obligó a moverme. Mis piernas se sentían como plomo,
pero el miedo era un combustible más potente. Caminé sin rumbo por las calles de mi colonia, con la bolsa de basura apretada contra mi pecho como si fuera un tesoro. Cada casa con las luces encendidas era un recordatorio punzante de lo que acababa de perder. Familias cenando, niños viendo la tele, el calor de un hogar. Todo eso, que hasta hace una hora había sido mi realidad, ahora parecía un universo lejano. Mi mente, en un intento desesperado por encontrarle sentido a la locura, empezó a proyectar imágenes de mi pasado. Era como caminar por un museo personal, un museo del dolor donde cada exhibición era una prueba más de mi invisibilidad. La primera sala del museo era mi fiesta de 15 años, o más bien, la fiesta que nunca fue. Durante meses, había soñado con mi quinceañera. No quería un vestido pomposo ni un salón lujoso. Solo quería un pequeño festejo, un reconocimiento de que yo existía, de que mi transición a la adultez importaba. Pero un día, mis padres me sentaron en la sala. «Hija», dijo mi padre, evitando mi mirada, «las cosas están muy difíciles. No podemos permitirnos una fiesta este año». Mi madre añadió rápidamente, «Es una frivolidad, Xóchitl. El dinero no crece en los árboles». Acepté con una tristeza silenciosa. Entendí. O creí entender. 2 meses después, en el cumpleaños número 18 de Tadeo, apareció en la cochera una motocicleta itálica, nueva y reluciente, con un enorme moño rojo. «Para que mi campeón se mueva por la ciudad», dijo mi padre, dándole una palmada en la espalda. Tadeo ni siquiera le dio las gracias. Solo tomó las llaves y salió a toda velocidad, dejando tras de sí una nube de humo y el eco de mi corazón rompiéndose. Caminé hacia la siguiente exhibición. Era un recuerdo de la primaria. Había ganado el segundo lugar en un concurso de pintura de la escuela. Llegué a casa corriendo, con el diploma de cartón en la mano, el corazón latiendo con orgullo. Se lo mostré a mi madre. Ella lo miró por un segundo y dijo, «Ah, qué bien, ¿ya pusiste la mesa para la cena?». Más tarde esa noche, encontré a Tadeo en nuestra habitación compartida. Estaba usando mi diploma como mantel para sus figuras de acción. Cuando le grité, él, con una calma cruel, lo rompió en 2. Corrí a llorar con mi madre. Su respuesta fue un suspiro cansado. «Ay, hija, no exageres. Es solo un papel. Además, ¿de qué te sirve pintar? Las mujeres decentes aprenden a cocinar y a llevar una casa, no a mancharse las manos de pintura como un hombrecito». La última sala del museo era la más dolorosa. No había un evento, solo un murmullo, una frase que escuché por accidente una noche mientras pasaba por la puerta entreabierta de la habitación de mis padres. Mi padre le decía a mi madre, «Si tan solo hubiéramos tenido 2 hijos varones, Dalia. La vida sería mucho más sencilla». No era la primera vez que sentía que mi género era una decepción para ellos, pero escucharlo en voz alta, dicho con tanta resignación, fue como si me confirmaran una verdad terrible: mi sola existencia era un error de cálculo. Y mientras caminaba por esa calle oscura, recordé algo más. Un detalle extraño que nunca había encajado del todo. A veces, en reuniones familiares, cuando algún tío lejano mencionaba los viejos tiempos y bromeaba sobre el primer negocio de mis padres, un pequeño local de pan, mi madre Dalia se tensaba. Su sonrisa se congelaba y le lanzaba a mi padre una mirada cortante, una mirada llena de advertencia. «Ramiro», siseaba en voz baja, «no hables de eso. A nadie le importan esas historias de fracasos». Y mi padre, siempre dócil, cambiaba de tema rápidamente. Yo nunca entendí por qué. ¿Qué podía ser tan vergonzoso de haber tenido una panadería? Ahora, esa extraña reacción se sentía como una pieza más de un rompecabezas que apenas empezaba a vislumbrar. Era una nota discordante en la sinfonía de mi desdicha, una pista de que la historia de mi familia, y la razón de mi exilio, quizás era más compleja y oscura de lo que jamás había imaginado. La primera noche fue la peor. El instinto me llevó a un parque que conocía, uno con juegos infantiles y bancas de concreto. Elegí la que estaba más oculta por un árbol frondoso y me acurruqué, usando mi delgada chamarra como manta y la bolsa de plástico como almohada. Cada crujido de hojas, cada ladrido de un perro a lo lejos,
me hacía saltar. No dormí. Vi el cielo pasar de un negro profundo a un gris enfermizo, y luego a un rosa pálido que anunciaba un nuevo día, un día en el que yo era una persona sin hogar. Los primeros días fueron una lección brutal sobre la invisibilidad. La gente no te ve cuando no tienes a dónde ir. Te miran, pero no te ven. Sus ojos te atraviesan como si fueras de cristal. Aprendí a moverme por los márgenes de la ciudad, a caminar pegada a las paredes, a no hacer contacto visual. El hambre era un dolor constante, un nudo en el estómago que me recordaba a cada segundo mi vulnerabilidad. La supervivencia en la calle tiene sus propias reglas, la ley de la manada. Y yo era una loba solitaria y muy joven. La segunda noche, mientras intentaba dormir en el zaguán de un edificio de oficinas, un hombre mayor, con aliento a alcohol y ojos turbios, se me acercó. Empezó a hablarme, a decirme que una niña tan bonita no debería estar sola. El pánico me invadió, un terror helado que me dejó sin aliento. Mi mente se puso en blanco, y entonces, algo primario, algo animal, tomó el control. Recordé una vez que vi a una mujer en el mercado que parecía tener un ataque. La gente se apartó de ella, asustada. Sin pensarlo 2 veces, me tiré al suelo. Empecé a temblar violentamente, a balbucear sílabas sin sentido, a babear. Mis ojos se pusieron en blanco. Grité, un sonido agudo y antinatural que rasgó el silencio de la noche. El hombre retrocedió, su sonrisa lasciva reemplazada por una mueca de miedo y asco. «Está loca», murmuró, y se alejó casi corriendo. Me quedé en el suelo, temblando de verdad esta vez, por el frío y la adrenalina. Esa noche aprendí mi primera lección: para sobrevivir, a veces tienes que hacer que el mundo te tema más de lo que tú le temes a él. Necesitaba un lugar seguro, aunque fuera por unas horas. Encontré trabajo de noche, limpiando los baños de un edificio de oficinas en el centro. El supervisor era una mujer mayor, de pocas palabras, que me contrató sin hacerme muchas preguntas. El trabajo era humillante y agotador, pero me daba acceso a un baño con agua corriente y, lo más importante, a una relativa seguridad durante la noche. Después de fregar los pisos y vaciar los botes de basura, me escondía en el cuarto de intendencia y dormía en un catre improvisado con cajas de cartón. Fue allí, en medio del olor a cloro y a desinfectante, donde mi educación realmente comenzó. En las oficinas, los ejecutivos a menudo dejaban revistas y libros en las mesas de café o en los botes de basura. Empecé a recogerlos. Eran libros de administración, de marketing, de finanzas. Al principio, no entendía casi nada. Pero leía. Leía con la desesperación de quien se aferra a un salvavidas. Leía sobre planes de negocio, sobre estrategias de marca, sobre cómo convertir una idea en un producto. Cada palabra que aprendía, cada concepto que lograba descifrar, era un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo dentro de mí. Un día, escuché a 2 de las señoras de la limpieza hablar de una cocina comunitaria cerca de la catedral, un lugar llamado El Corazón Bondadoso, dirigido por una tal doña Elvira. Decían que allí siempre daban un plato de sopa caliente a quien lo necesitara, sin hacer preguntas. El hambre me llevó hasta allí. Era un lugar pequeño y bullicioso, lleno del vapor de las ollas y del sonido de las verduras al ser picadas. En medio de todo, una mujer de cabello blanco recogido en un chongo y manos enharinadas daba órdenes con una voz firme pero amable. Era doña Elvira. Hice la fila y me dieron un plato de pozole rojo, espeso y fragante. Fue la primera comida decente que probé en semanas. Mientras comía, observaba a doña Elvira. Se movía por la cocina con la gracia de una bailarina, probando una salsa aquí, añadiendo una pizca de sal allá. Había una pasión en sus movimientos, un amor por la comida que era casi palpable. Me acerqué a ella, con el plato vacío en la mano, y le pregunté si necesitaba ayuda para lavar los platos. Ella me miró, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente me veía. Sus ojos, oscuros y sabios, no mostraron lástima, sino una curiosidad genuina. «Claro que sí, muchacha», dijo. «Pero primero, dime tu nombre». «Xóchitl», respondí en voz baja. «Xóchitl Vargas». Al escuchar mi apellido, vi algo extraño en su mirada.
Fue un destello fugaz, una sombra de reconocimiento o de dolor, que duró menos de un segundo. Luego, desapareció, reemplazado por una sonrisa cálida. Bienvenida, Xóchitl Vargas, dijo, pasándome un delantal. Parece que tienes manos hechas para la cocina. En ese momento, no le di importancia a su reacción. Estaba demasiado agradecida por la oportunidad, demasiado feliz de sentirme útil. No sabía que ese encuentro, en esa cocina humilde, no era una coincidencia. Era el primer movimiento de una partida de ajedrez que el destino había comenzado a jugar 20 años atrás. Mi vida cambió en la cocina de doña Elvira. Ella se convirtió en la mentora, la madre y la abuela que nunca tuve. Vio en mí algo que ni yo misma sabía que existía. No era solo habilidad, era una conexión casi espiritual con los ingredientes. Me enseñó a escuchar el sonido del pan al levar, a sentir la textura perfecta del mole en la punta de los dedos, a respetar el tiempo y el calor como si fueran dioses antiguos. Bajo su tutela, florecí. Pasé de lavar platos a picar verduras, y de ahí a preparar platillos completos. Pero mi verdadera pasión, descubrí, no estaba en lo salado. Estaba en el dulce, en la magia alquímica de transformar el azúcar, la harina y, sobre todo, el cacao, en pequeñas obras de arte comestibles. Elvira, aunque su especialidad era la comida tradicional, me alentó. El alma de un cocinero se expresa en lo que más ama, me decía. Y parece que tu alma, hijita, está hecha de chocolate. A los 18, con la ayuda de Elvira que fue mi aval, logré alquilar un cuarto minúsculo en una vecindad del barrio de Analco. Trabajaba en la cocina comunitaria por las mañanas y por las tardes hacía trabajos de limpieza. Todo el dinero que ganaba, después de pagar la renta y la comida, lo invertía en ingredientes de calidad y en libros de repostería. Mi cuarto se convirtió en un laboratorio. El aire siempre olía a vainilla, a canela o al aroma profundo y amargo del cacao tostado. Fue durante esos años de experimentación que nació la idea de Corazón de Cacao. Empecé a vender mis creaciones, primero a los vecinos, luego en pequeños mercados de fin de semana. Mis bombones de chocolate con relleno de maracuyá y mis pasteles de 3 leches con un toque de mezcal se hicieron famosos de boca en boca. La verdadera explosión llegó con las redes sociales. Abrí una cuenta de Instagram. Al principio, solo subía fotos de mis postres, pero luego, siguiendo los consejos de aquellos libros de marketing que había devorado, empecé a contar mi historia. No toda, claro. Solo la versión romántica, la de una joven apasionada que perseguía su sueño. Un video donde mostraba, en cámara rápida, el proceso de crear un bombón con la apariencia de una pequeña galaxia, se volvió viral. De la noche a la mañana, mi teléfono no paraba de sonar. A los 22, abrí mi primer local. Un pequeño kiosco en un mercado gourmet. A los 24, inauguré mi primera tienda, un espacio elegante y minimalista en el corazón de la colonia americana. A los 25, Corazón de Cacao, ya no era solo una tienda, era una marca. Un símbolo de lujo, calidad y éxito. Yo era la dueña de un negocio que facturaba millones de pesos al año, tenía una docena de empleados y un departamento de lujo con vistas a toda la ciudad. Pero el éxito tenía un sabor agridulce. Me había convertido en una máquina de trabajar. Controlaba cada aspecto de mi negocio con una obsesión casi enfermiza. Cada postre que salía de mi cocina tenía que ser perfecto. Cada empleado tenía que cumplir con mis estándares increíblemente altos. Construí un imperio, pero también construí un muro de hielo a mi alrededor. Doña Elvira era la única persona a la que le permitía ver más allá de esa fachada de empresaria exitosa. Pero incluso con ella, había temas que nunca tocaba. El pasado era una puerta cerrada con llave. Y luego apareció Mateo. Él era el dueño de una finca de café de especialidad en las montañas de Jalisco y se convirtió en uno de mis principales proveedores. Era un hombre joven, de sonrisa fácil y manos curtidas por el trabajo. Desde el principio, vi en sus ojos un interés que iba más allá de lo profesional. Era amable, inteligente y genuinamente apasionado por su trabajo, algo que yo respetaba profundamente. Oye, Xóchitl, me dijo un día, después de una reunión en mi oficina.
Ya que ambos amamos las cosas buenas de la vida, ¿qué te parece si un día de estos vamos a probar el café de la competencia? Digo, para hacer un poco de espionaje industrial. Se rió, una risa honesta y sin artificios. Sentí un impulso, un deseo fugaz de decir que sí. Pero el miedo, ese viejo compañero de viaje, me detuvo. Me encantaría, Mateo, pero estoy hasta el cuello de trabajo, respondí, mi voz más fría de lo que pretendía. Quizás en otra ocasión. Era la tercera vez que me invitaba. Y la tercera vez que lo rechazaba. Lo vi marcharse con una pequeña mueca de decepción. Me odié un poco en ese momento. Sabía que estaba saboteando cualquier posibilidad de felicidad personal. Pero la idea de confiar en alguien, de bajar la guardia, de permitir que alguien se acercara lo suficiente como para hacerme daño, era aterradora. El recuerdo de la puerta cerrándose en mi cara hace 10 años seguía demasiado vivo. Era más fácil manejar un negocio millonario que arriesgarme a que me rompieran el corazón otra vez. La paz, como un vaso de cristal fino, es increíblemente fácil de romper. La mía se hizo añicos una tarde de martes, con la vibración de mi celular sobre el escritorio de caoba de mi oficina. Era una notificación de Facebook. Un mensaje de un perfil que no reconocía, pero cuyo nombre me provocó un escalofrío, Dalia Cervantes. Mi madre. Hacía 10 años que no sabía nada de ellos. 10 años en los que me había convencido de que, para ellos, yo estaba muerta. Abrí el mensaje con los dedos temblorosos. Xóchitl, hijita. Soy yo, tu mamá. No sabes la de noches que he pasado pensando en ti, rezando para que estuvieras bien. Te he visto en las revistas, mi niña. Estoy tan, pero tan orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Cada palabra era una gota de miel envenenada. La hipocresía era tan densa que casi podía saborearla. Seguí leyendo. El tono meloso dio paso a la lástima. Que las cosas estaban muy mal. Que el último negocio de Tadeo, una supuesta importadora de productos chinos, había fracasado estrepitosamente, dejándolos con una deuda enorme. Que mi padre Ramiro ya no estaba para trabajar como antes. Que estaban a punto de perder la casa, esa misma casa de la que me habían echado. No te pedimos mucho, mi amor, concluía el mensaje. Solo un poco de ayuda para salir adelante. Somos tu familia, después de todo. Cerré la aplicación. Sentí una náusea helada recorrer mi cuerpo. No era tristeza. Era una rabia pura, volcánica, que había estado latente durante una década y que ahora amenazaba con entrar en erupción. Les respondí con una frialdad calculada, lamento escuchar su situación. Desafortunadamente, no estoy en posición de ayudar. Y los bloqueé. Pensé que eso sería el final. Qué ingenua fui. Unos días después, mi tía Carmen, la hermana de mi madre, me envió un mensaje por WhatsApp. Era una captura de pantalla del muro de Facebook de Dalia. Mi madre había publicado una foto mía de cuando era niña, una imagen en la que sonreía con la inocencia de quien no conoce la traición. El texto que la acompañaba era una obra maestra de la manipulación. Esta es mi hija, Xóchitl. La luz de mis ojos. Hoy es una empresaria exitosa, y aunque mi corazón de madre se llena de orgullo, también se rompe en 1000 pedazos. Su padre y yo estamos pasando por el peor momento de nuestras vidas, a punto de quedar en la calle. Es tan doloroso ver que el éxito a veces hace que los hijos olviden a los padres que les dieron todo. Solo le pedimos a Dios y a la gente de buen corazón una oración, si pueden, una pequeña ayuda para no terminar durmiendo bajo un puente. Al final del texto, había un número de cuenta bancaria. El aire se me escapó de los pulmones. Me estaban usando. Estaban usando mi imagen, mi éxito, para dar lástima y sacarle dinero a la gente. Era una humillación pública, una bofetada a todo lo que había construido. Con el teléfono en la mano, temblando de furia, fui directamente a la trastienda de Corazón de Cacao, donde doña Elvira estaba supervisando una nueva tanda de trufas. Sin decir una palabra, le mostré la pantalla. Vi cómo su rostro se transformaba.
Su habitual expresión de serenidad se desvaneció, reemplazada por una máscara de dolor y furia que nunca le había visto. Sus ojos se clavaron en los nombres de Dalia y Ramiro Vargas. Su respiración se volvió agitada. Estos monstruos, susurró, su voz cargada de un veneno antiguo. Me llevó a su pequeña oficina, un cuarto abarrotado de libros de recetas y facturas. De un viejo archivero de metal, sacó una caja de cartón polvorienta. La abrió y, con manos temblorosas, empezó a sacar documentos amarillentos por el tiempo. Xóchitl, dijo, mirándome a los ojos, que ahora brillaban con lágrimas no derramadas. Hay algo que nunca te he contado. Algo que juré olvidar. Pero ya no puedo. Tienes que saber quiénes son realmente tus padres. Y entonces, me contó la historia. La historia de cómo, 20 años atrás, ella, una joven y talentosa panadera, se asoció con una pareja joven y ambiciosa, Dalia y Ramiro. Juntos abrieron una pequeña panadería. Elvira era el corazón creativo, la que inventaba las recetas. Ellos eran la cara pública, los que manejaban el dinero. El negocio prosperó. Y cuando el éxito llegó, ellos la traicionaron. Falsificaron su firma, vaciaron la cuenta bancaria del negocio y la dejaron en la calle, con el corazón roto y sin un solo peso. Esa panadería, su sueño, se fue a la quiebra en menos de un año en manos de mis padres, que no sabían nada del negocio. La traición la dejó tan devastada que nunca más intentó emprender. Mientras hablaba, me mostró las pruebas, el contrato original de sociedad, fotos de ellos tres sonriendo en la inauguración de la tienda, cartas que demostraban el fraude. Escuché su historia en un silencio sepulcral. Las piezas del rompecabezas se encajaron de golpe. La extraña reacción de mi madre cuando alguien mencionaba la panadería. La forma en que Elvira me había mirado el primer día. Todo cobró un sentido terrible y oscuro. La maldad de mis padres no había comenzado conmigo. Yo solo era el segundo capítulo de su larga historia de traición. En ese momento, la rabia que sentía se transformó. Ya no era una furia ciega y personal. Se convirtió en algo frío, afilado y preciso como un bisturí. Miré a Elvira, a esa mujer que me había salvado, que había sido víctima de las mismas personas que me dieron la vida. Y en sus ojos llorosos, hice un juramento silencioso. Esto no se iba a quedar así. No solo iba a detenerlos. Iba a destruirlos. Iba a desmantelar su mundo de mentiras pieza por pieza. Y me aseguraría de que pagaran, no solo por lo que me hicieron a mí, sino también por lo que le hicieron a ella. La venganza ya no era una opción. Era una obligación. La primera llamada que hice no fue a mis padres, ni a un abogado. Fue a Tadeo. Sabía que mi hermano era el eslabón más débil. Su lealtad no era hacia nuestros padres, era hacia su propia comodidad. Su arrogancia era solo una fachada para una profunda inseguridad y una pereza monumental. Era el tipo de persona que siempre busca el camino más fácil, sin importar a quién tenga que pisotear en el proceso. Era, en resumen, la herramienta perfecta para mi plan. Lo llamé desde un número privado. Cuando contestó, su voz sonaba irritada, como si lo hubiera interrumpido de algo importante, probablemente una siesta o un videojuego. Bueno. Tadeo, soy Xóchitl. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un carraspeo nervioso. Ah. Xóchitl. ¿Qué onda? Oye, lo de Facebook. Mamá a veces exagera, ya sabes cómo es. No te llamo para hablar de eso, lo interrumpí, mi voz era seda helada. Te llamo para hacerte una oferta. Pude casi oír sus oídos aguzándose. ¿Una oferta? He visto que el último de tus brillantes negocios se fue a la quiebra. Supongo que las cosas no van muy bien. Bueno, fue un problema con los proveedores, la economía está muy mal, empezó a divagar. No me interesan las excusas, corté de nuevo. Voy a ser directa. Estoy a punto de abrir una nueva sucursal de Corazón de Cacao, en Zapopan. Necesito un gerente de operaciones. Alguien de confianza. El sueldo es generoso.
Dejé la palabra flotando en el aire. Silencio. Podía sentir la maquinaria de su cerebro egoísta trabajando a toda velocidad. Lealtad familiar versus un sueldo de 6 cifras, un auto de la empresa y el prestigio de trabajar para la marca de moda de la ciudad. No era una competencia justa. ¿Por qué yo?, preguntó, intentando sonar cauteloso, pero sin poder ocultar la codicia en su voz. Aquí es donde empecé a actuar. Dejé escapar un suspiro, como si me costara admitirlo. Porque a pesar de todo, eres mi hermano. Y estoy cansada de pelear. Papá y mamá se están haciendo viejos, están desesperados. Quizás si te ayudo a ti, ellos me dejen en paz. Quizás es la única forma de comprar un poco de tranquilidad. Era la carnada perfecta. Apelaba a su ego, ella me necesita, a su pereza, un trabajo de prestigio sin esfuerzo, y le daba una justificación lógica que su mente simple podía aceptar. Mira, continué, no te pido que traiciones a nadie. Solo necesito saber la verdad. Necesito entender qué tan mal están las cosas realmente, para saber dónde estoy pisando. Cuéntame todo. Sus deudas, sus planes, ¿qué dicen de mí cuando creen que no los escucho? Necesito saber si realmente están en la ruina o si solo es otro de sus dramas para manipularme. Si eres honesto conmigo, el puesto es tuyo. Se lo tragó entero. Anzuelo, sedal y plomada. Claro, claro, hermanita, dijo, su voz ahora melosa, llena de una falsa complicidad. Tú y yo siempre hemos sido un equipo, ¿no? Esos viejos a veces son insoportables. No te preocupes, yo te cuento todo. Le dije que activara la grabadora de su teléfono cada vez que estuviera con ellos y que me enviara los archivos al final del día. A cambio, le depositaría un adelanto para sus gastos. Esa misma tarde, recibí el primer archivo de audio. Y fue peor de lo que imaginaba. Escuché a mi madre reírse mientras le contaba a mi padre cómo su publicación en Facebook estaba funcionando. La gente es tan estúpida. Ya nos han depositado casi 10,000 pesos. Unos cuantos lloriqueos más y podremos pagar la renta de 3 meses. Escuché a mi padre preocuparse, no por la moralidad del acto, sino por si yo tomaría acciones legales. Esa muchacha es rencorosa, dijo. Salió a su madre. Y mi madre respondió, ¿y qué va a hacer? ¿Demandarnos? Nos haría quedar como víctimas. Sería publicidad gratis. Pero la peor parte fue escuchar lo que Tadeo les dijo. Lo escuché decirles que yo lo había llamado para insultarlo, que yo era una amargada y una egoísta, pero que él, como buen hijo, estaba manejando la situación para ablandarme. Estaba jugando a dos bandos, mintiéndoles a ellos y mintiéndome a mí, creyéndose el más listo de todos. Cada archivo de audio que me enviaba era un clavo más en el ataúd que yo estaba construyendo para ellos. Y Tadeo, mi querido hermano, el hijo de oro, me estaba entregando el martillo con una sonrisa estúpida en la cara. Él era mi caballo de Troya, y estaba a punto de abrir las puertas de la ciudad desde adentro. Con la traición de Tadeo documentada y la malicia de mis padres grabada, mi plan entró en la segunda fase. Ya no se trataba solo de defenderme, sino de orquestar su caída de una manera tan elegante y sutil que ni siquiera la vieran venir. A través de las grabaciones de Tadeo, me enteré de que la amenaza de ser desalojados era real. Su arrendador les había dado un ultimátum. Esto me dio la oportunidad perfecta. Contacté a mi abogado, el licenciado Benicio, un hombre mayor, de traje impecable y una mente tan afilada como un cuchillo de chef. Le expliqué la situación, sin omitir detalles, incluida la historia de doña Elvira. Benicio, que era un hombre de leyes pero con un fuerte sentido de la justicia poética, escuchó con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Señorita Vargas, dijo al final, esto no es un caso legal. Esto es una obra de arte. Y será un honor para mí ayudarle a pintarla. Mi plan era simple en su concepción, pero complejo en su ejecución. A través de una empresa fantasma creada por Benicio, localizamos un pequeño departamento en un edificio antiguo en la zona de Santa Tere. No era lujoso, pero era decente y, lo más importante, estaba disponible. Luego,
usando a un tercero como intermediario, nos aseguramos de que un amigo de la familia le soplara a mi madre el dato sobre esta increíble oportunidad. Dalia, tienes que ver este lugar, le dijo por teléfono la amiga, una actriz contratada por nosotros. El dueño es un señor mayor que vive fuera del país y solo quiere a alguien que le cuide el lugar, la renta es regalada. Como esperaba, mis padres mordieron el anzuelo. Visitaron el departamento y quedaron encantados. Era su salvación, un milagro caído del cielo. Firmaron un contrato de arrendamiento temporal por 6 meses con el supuesto administrador del edificio. Un par de días después de que se mudaran, decidieron que era el momento de restregarme su buena suerte en la cara. Aparecieron en Corazón de Cacao, un sábado por la tarde, la hora de mayor afluencia. Entraron no con la actitud de mendigos, sino con una nueva arrogancia. «Hola, hijita», dijo mi madre en voz alta, asegurándose de que varios clientes la escucharan. Solo pasábamos a saludar. Queríamos que supieras que no tienes que preocuparte más por nosotros. Tadeo, que venía con ellos, me guiñó un ojo, como si fuera parte de nuestro equipo. Así es, añadió mi padre, enderezando los hombros. Parece que todavía hay gente buena en el mundo. Un alma caritativa nos ha ofrecido un lugar maravilloso para vivir. A veces, cuando una puerta se cierra, Dios abre una ventana. La ironía era tan deliciosa que tuve que contenerme para no reír. Los miré, mantuve mi expresión neutral y asentí lentamente. Me alegro mucho por ustedes, dije, mi voz sonaba sincera. De verdad. Se merecen un lugar donde estar tranquilos. Mi respuesta los descolocó. Esperaban confrontación, drama. En lugar de eso, les di amabilidad. Se miraron entre ellos, confundidos. Su pequeña victoria se sentía vacía. Murmuraron una despedida incómoda y se fueron, dejándome con una sonrisa en los labios que mis empleados no supieron interpretar. No sabían que acababan de mudarse a mi tablero de ajedrez. No sabían que el edificio al que llamaban hogar había sido comprado en su totalidad por mi empresa fantasma la semana anterior. No sabían que el contrato que firmaron tenía una cláusula de rescisión inmediata a discreción del propietario. No eran inquilinos. Eran ratones en mi laberinto. Y yo acababa de cerrar la única salida. El juego, ahora sí, estaba a punto de empezar. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. La oportunidad para ejecutar el golpe de gracia llegó en forma de una invitación con letras doradas, la celebración del bautizo del hijo de una de mis primas. Era el evento social familiar del año. Sabía que todos estarían allí. Mis padres, Tadeo, mis tíos, mis primos, todo el clan Vargas, reunido bajo un mismo techo. Era el escenario perfecto. Antes del evento, activé la siguiente fase. Le di la orden al licenciado Benicio. A la mañana siguiente, mis padres recibieron una notificación formal. El nuevo propietario del edificio lamentaba informarles que, debido a una reestructuración administrativa imprevista, su contrato de arrendamiento quedaba rescindido. Tenían 30 días para desalojar la propiedad. La llamada de Tadeo fue inmediata y frenética. Xóchitl, no lo vas a creer, nos están echando, ese viejo infeliz nos traicionó. Qué terrible, Tadeo, respondí, mi voz goteaba falsa simpatía. Pero no te preocupes. Todo se va a arreglar. Nos vemos en el bautizo el sábado y lo hablamos. Llegué al salón de fiestas, un lugar elegante en Tlaquepaque, vistiendo un vestido rojo que era a la vez sobrio y audaz. Todas las miradas se posaron en mí. Ignoré los susurros y me abrí paso entre la gente hasta la mesa principal, donde mis padres estaban sentados con rostros sombríos. La fiesta transcurrió con una tensión palpable. Mi madre intentaba mantener las apariencias, sonriendo y charlando, pero sus ojos no dejaban de lanzarme miradas suplicantes y resentidas a la vez. Esperé al momento del brindis. Cuando mi primo, el feliz padre, terminó su discurso, me puse de pie.
Sostuve mi copa en alto. El silencio se apoderó de la sala. Yo también quisiera decir unas palabras, comencé, mi voz clara y firme resonando en todo el salón. Quisiera brindar por la familia. Por esos lazos que, se supone, son inquebrantables. Pero a veces, descubrimos que esos lazos no son más que cadenas de mentiras. Vi a mis padres palidecer. Algunos de ustedes saben, continué, que mis padres están pasando por un momento difícil. Tanto, que tuvieron que recurrir a la caridad pública en Facebook para sobrevivir. Un murmullo recorrió la sala. Saqué mi teléfono. Pero lo que quizás no sepan es cómo mi hermano Tadeo, y clavé mis ojos en él, se ofreció a ayudarme a manejar la situación. Apreté un botón y la voz de Tadeo, amplificada por el micrófono del DJ que había, convencido, previamente, llenó el salón. Esos viejos a veces son insoportables. No te preocupes, hermanita, yo te cuento todo. La grabación continuó, revelando su plan de jugar a dos bandos. Tadeo se quedó petrificado, su rostro era una máscara de terror puro. Mi madre soltó un gemido ahogado. Un aplauso para el hijo del año, por favor, dije con sarcasmo. Nadie aplaudió. El silencio era ensordecedor. Pero esta historia de traición no empezó con él, continué, mi voz ahora más dura. Empezó hace 20 años. Me giré hacia mis padres. Cuando le robaron su sueño, su negocio y su futuro a una joven panadera llamada Elvira Ríos. Saqué un sobre de mi bolso y lo arrojé sobre la mesa. Contenía copias del contrato original de la panadería. Elvira, la mujer que me recogió de la calle cuando ustedes me echaron. La mujer que me enseñó todo lo que sé. La mujer a la que ustedes destruyeron. ¿Creen que es coincidencia que la vida les esté devolviendo el golpe? ¿Creen que es mala suerte que los echen de su nuevo departamento? Me incliné hacia ellos, bajando la voz para que solo ellos me escucharan. Ese edificio es mío. Lo compré la semana pasada. Y así como ustedes echaron a Elvira a la calle sin nada, yo les doy 30 días para que desaparezcan de mi propiedad y de mi vida. La diferencia es que yo les estoy dando un aviso. Me enderecé. Miré a mi alrededor, a los rostros atónitos de mi familia. Ya no sentía rabia. Solo un vacío helado. Disfruten la fiesta, dije. Di media vuelta y caminé hacia la salida, con la cabeza en alto, sin mirar atrás. Podía sentir cientos de ojos clavados en mi espalda, pero por primera vez en mi vida, no me importaba su juicio. El estruendo que dejé atrás no fue el de una puerta cerrándose, sino el de un mundo entero derrumbándose. El día después del bautizo, la tormenta mediática que yo había desatado en el microcosmos familiar se convirtió en un huracán. Los teléfonos de toda la familia no pararon de sonar. Las versiones de la historia volaban de un lado a otro, cada una más adornada que la anterior. Pero el núcleo de la verdad, el audio de Tadeo y la historia de Elvira, era innegable. Mis padres y mi hermano se convirtieron en parias. Nadie quería tener nada que ver con ellos. Los tíos que antes les ofrecían un sofá donde dormir ahora no contestaban sus llamadas. Las primas que les daban, me gusta, en Facebook ahora los habían bloqueado. Se encontraron completamente solos, aislados en un departamento cuyo reloj de arena se estaba agotando. Y luego, ocurrió lo inevitable. 30 días después de la fiesta, en la fecha límite, el licenciado Benicio, acompañado por personal de seguridad, supervisó el desalojo. No hubo drama. No hubo gritos. Solo la imagen patética de mis padres y mi hermano sacando sus pocas pertenencias en cajas de cartón, bajo la mirada indiferente de los vecinos. Se fueron. Desaparecieron. No intentaron llamarme. No hubo mensajes de odio ni de súplica. Era como si finalmente hubieran entendido que el juego había terminado y que yo había ganado de una manera tan aplastante que no quedaba espacio para réplicas. Yo, por mi parte, no sentí la euforia que había imaginado. No hubo un estallido de alegría ni una sensación de triunfo embriagadora. Lo que sentí fue silencio. Un silencio profundo y vasto dentro de mí. El ruido constante de la ira, del resentimiento, de la necesidad de probar mi valía,
que había sido la banda sonora de mi vida durante 10 años, de repente, se había apagado. Era una sensación extraña, casi incómoda al principio. Como un prisionero que, después de años en una celda ruidosa, es liberado al silencio del campo y no sabe qué hacer con tanta paz. Me encontré con un vacío, un espacio que antes estaba lleno de planes de venganza y que ahora necesitaba ser llenado con algo nuevo. Algo mío. Debo confesar algo. La imagen de calma y control que proyecté en esa fiesta fue solo eso, una imagen. La noche anterior, la fachada casi se resquebraja. Estaba en mi departamento, de pie frente al ventanal que abarcaba toda la pared, mirando las luces de Guadalajara extenderse hasta el horizonte. Tenía el mundo a mis pies, literalmente. Un imperio construido con chocolate y lágrimas. Y sin embargo, me sentía increíblemente sola. La carpeta con las pruebas estaba sobre la mesa de centro. El audio de Tadeo estaba listo en mi teléfono. Todo el arsenal estaba preparado para la batalla final. Pero una pregunta insidiosa se deslizó en mi mente, ¿y después qué? Cuando la venganza terminara, cuando el polvo se asentara, ¿qué quedaría? ¿Sería realmente feliz, o solo estaría más vacía? El peso de 10 años de lucha me cayó encima de golpe. Me sentí cansada, agotada hasta el alma. Por un momento, consideré no hacer nada. Dejarlo pasar. Simplemente seguir con mi vida y dejar que ellos se desvanecieran en su propia miseria. Incapaz de soportar el torbellino en mi cabeza, hice lo que siempre hacía cuando me sentía perdida, llamé a doña Elvira. ¿Estás bien, hijita?, preguntó, su voz era un bálsamo. No lo sé, Elvira, confesé, mi propia voz sonaba frágil. Mañana voy a terminar las cosas. Pero ahora dudo, ¿vale la pena tanto dolor, tanta destrucción? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Esperaba que me diera palabras de aliento, que me dijera que estaba haciendo lo correcto, que ellos se lo merecían. Pero Elvira era más sabia que eso. Yo no puedo decirte qué hacer, Xóchitl, dijo suavemente. La venganza es un plato que a menudo envenena al que lo sirve. Pero tampoco puedes vivir con un pie en el pasado. Así que no te preguntes qué se merecen ellos. Pregúntate qué necesitas tú. Mañana, haz lo que sea que te permita, en los años que vienen, dormir en paz por las noches. Sus palabras no me dieron una respuesta, pero me dieron la claridad que necesitaba. No estaba haciendo esto por odio. Lo estaba haciendo por paz. Mi paz. La paz de cerrar un capítulo podrido de mi vida para poder, finalmente, empezar a escribir uno nuevo. Colgué el teléfono, respiré hondo y miré mi reflejo en el cristal. La niña asustada de 15 años ya no estaba allí. En su lugar, había una mujer. Una mujer que iba a reclamar su derecho a dormir en paz. Una semana después del desalojo, invité a doña Elvira a mi oficina. Ella llegó, como siempre, con una sonrisa y una bolsa de pan recién horneado. Puse 2 tazas de café sobre la mesa y me senté frente a ella. Saqué una carpeta de cuero del cajón de mi escritorio. No era la carpeta de la venganza, era una carpeta nueva. Elvira, comencé, mi voz se sentía extrañamente formal. Hay algo que quiero darte. Deslicé la carpeta sobre la mesa hacia ella. La abrió con curiosidad. Dentro, había un conjunto de documentos legales. Eran los títulos de propiedad del edificio de apartamentos de Santa Tere. Ella me miró, confundida. No entiendo, Xóchitl. Es tuyo, dije simplemente. El edificio. Te lo transferí esta mañana. Sus ojos se abrieron como platos. No, no. Hija, ¿qué dices? Esto es una locura, esto vale una fortuna. No es una locura, insistí, inclinándome hacia adelante y tomando sus manos enharinadas entre las mías. Es justicia. Yo no puedo devolverte los 20 años que te robaron. No puedo devolverte tu primer sueño. Pero puedo asegurarme de que nunca más tengas que preocuparte por nada. El dinero de la renta de esos apartamentos es tuyo. Es tu jubilación. Es el pago, aunque sea pequeño,
por cada lección, cada abrazo y cada vez que creíste en mí cuando nadie más lo hizo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. Y por primera vez, me di cuenta de que también estaba llorando. No eran lágrimas de tristeza ni de rabia. Eran lágrimas de gratitud, de un círculo que finalmente se cerraba. Tú no me debes nada, Xóchitl, sollozó. Te lo debo todo, mamá Elvira, respondí. Y en esa palabra, mamá, dicha en voz alta por primera vez, sellamos una deuda que el dinero nunca podría pagar. Pasaron varias semanas. El silencio de mi antigua familia era total. La vida en Corazón de Cacao continuaba, dulce y ajetreada. El vacío que había sentido después de la confrontación comenzó a llenarse, no con drama, sino con la rutina pacífica del trabajo que amaba. Un martes por la mañana, Mateo llegó para su entrega semanal de café. Como siempre, supervisamos la descarga, hablamos de la calidad de la cosecha y revisamos las facturas. Y como siempre, cuando terminó, hubo esa pausa incómoda. Me preparé para su invitación habitual y para mi rechazo automático. Pero esta vez, él cambió el guión. ¿Sabes, Xóchitl?, dijo, mirándome directamente a los ojos, sin la sonrisa juguetona de siempre, he dejado de intentar entenderte. Pero sí sé una cosa, trabajas demasiado. Y pareces sola. Sus palabras eran directas, pero no hirientes. Eran una observación honesta. Así que no te voy a invitar a salir, continuó. Pero voy a estar en esa nueva cafetería de la esquina a las 6. Si apareces, genial. Si no, lo entenderé. Pero al menos, prométeme que saldrás de aquí y respirarás un poco de aire que no huela a azúcar. Se dio la vuelta y se fue antes de que pudiera responder. Esa tarde, a las 5:30, me encontré mirando el reloj. El piloto automático de mi cerebro me gritaba que tenía 1000 cosas que hacer. Pero por primera vez, otra voz, una más suave, susurró, ¿y qué? Me quité el delantal. Salí de mi oficina. Les dije a mis empleados que me iba temprano. Sus miradas de sorpresa fueron casi cómicas. Caminé hacia la cafetería de la esquina. Vi a Mateo a través del cristal, sentado solo en una mesa, leyendo un libro. Por un momento, el pánico volvió. La tentación de dar media vuelta y huir fue inmensa. Pero entonces, recordé las palabras de Elvira. Recordé la sensación de cerrar una puerta para siempre. Y me di cuenta de que para poder vivir, no solo tienes que saber cerrar puertas. También tienes que atreverte a abrir otras nuevas. Respiré hondo, empujé la puerta de cristal y entré. Mateo levantó la vista de su libro y una sonrisa lenta y genuina iluminó su rostro. Hola, dijo. Y yo, por primera vez en 10 años, le devolví la sonrisa, sintiendo como un pequeño trozo del muro de hielo que rodeaba mi corazón finalmente comenzaba a derretirse. Hola, respondí. Dicen que la mejor venganza es vivir bien. Pero a veces, para poder empezar a vivir bien, tienes que cerrar los capítulos del pasado de una manera definitiva. ¿Creen ustedes que mi paz es real, o es solo el silencio que precede a una nueva tormenta? Me encantaría saber lo que piensan en los comentarios.